Escuelas IADE presenta Electrónica Digital, comprobación de compuertas lógicas. Comenzaremos con la práctica de electrónica digital, comprobando la tabla de la verdad en una compuerta NOT. La compuerta NOT está comprendida dentro de un integrado. Es un sextuple NOT. Tiene 6 compuertas NOT en su estructura. La número 1 tiene su entrada en la pata 1 y su salida en la pata 2. La compuerta 2 tiene su entrada en la 3 y su salida en la 4. Y así sucesivamente. El dibujo es claro. Nosotros armaremos sobre el protoboard, recurriendo a una sola de las compuertas y realizando su tabla de la verdad. El circuito al que recurriremos será el que está diagramado. El integrado, su pata 14 va alimentada a los 5 volts positivos, mientras su pata número 7 se conecta al negativo de la batería, que en este caso coincide con masa. La entrada de la compuerta estará en la pata 1 y la salida en la 2, a donde conectaremos un diodo emisor de luz en serie con una resistencia a masa de 150 ohms. Es evidente entonces que cuando la salida de la compuerta lógica sea 0, el diodo estará apagado, mientras que cuando sea 1, o sea que quede remitida a los 5 volts, el diodo encenderá. Tenemos entonces los materiales con los que vamos a realizar la comprobación. El circuito integrado con 6 compuertas NOT, de las cuales utilizaremos una, el diodo emisor de luz o LED y la resistencia en serie, que nos dirá si tenemos un 0 lógico o un 1 lógico en la salida de la compuerta, cables de conexión para la masa y la alimentación del integrado, y un cable que nos permitirá conectar la entrada de la compuerta al negativo o al positivo. La alimentación para el integrado estará dada por una línea negativa y una positiva, que vienen de la fuente regulada que armamos anteriormente. Debemos asegurarnos que el voltaje de alimentación esté en aproximadamente 5 volts, que es el voltaje de funcionamiento de estos integrados. Comenzamos entonces la instalación. Empezando por la colocación del integrado, que tiene un encapsulado de 14 pines. A continuación, el diodo emisor de luz con su ánodo hacia la pata 2 del integrado, que es la salida de la compuerta número 1. El cátodo lo conectaremos a través de una resistencia a masa. La entrada de la compuerta, que está en la pata 1, la conectaremos
en principio a masa. El pin número 7 también va a masa, es el negativo, mientras que el pin número 14 será conectado a positivo. Recordemos que en estos integrados las patas se cuentan visto desde arriba y a partir de la marca en sentido contrario al de las agujas del reloj, de forma que si tenemos la pata número 1 acá, aquí tenemos la 7, la 8 y en este extremo la 14, de manera que el pin 14 lo colocaremos a la alimentación y el LED está encendido. En la compuerta inversora o NOT, cuando tenemos un 0 en la entrada, tenemos un 1 en la salida. Si nosotros desconectamos la entrada y la colocamos en positivo, vemos que el LED se apaga, puesto que ahora tenemos un 1 en la entrada y la inversora nos da un 0 a la salida. Vamos a continuación a conectar dos compuertas inversoras en serie para ver cómo de este modo logramos lo que llamamos la identidad: entrada 1, salida 1, entrada 0, salida 0. Poner dos compuertas NOT en serie no será más que unir la salida de una, la que estamos usando, a la entrada de otra, por ejemplo la compuerta número 2, y desplazar el diodo emisor de luz emplazándolo en la pata 4, que es la salida de la compuerta número 2. Uniremos entonces el pin 2, que es la salida, con el pin 3, que es la entrada de la segunda compuerta. Y colocaremos el diodo emisor de luz al pin 4. Y la resistencia a masa. Terminado el emplazamiento, colocaremos el cable de alimentación positivo, pero antes recordemos que la entrada de la primera compuerta está a positivo, de manera que tendremos entonces un 1 en la entrada, un 0 en la salida de la primera compuerta, que es la entrada de la segunda, y en consecuencia un 1 también en la salida de la segunda compuerta. De modo que entonces al conectar el positivo debe encender, como hemos visto, la compuerta. Si ahora lleváramos la entrada a masa,
La compuerta permanece apagada. Hemos colocado otro diodo que nos permitirá reconocer el nivel lógico en la salida de la primera compuerta para confirmar el comportamiento que recién establecíamos. En estos momentos en la entrada tenemos un 1 lógico porque se está aplicando tensión positiva. La salida, el diodo apagado, representa bajo nivel de voltaje, un 0, que a su vez es la entrada de la segunda compuerta, la cual invierte y en su salida presenta un 1. Al colocar a nivel 0 la entrada, hemos visto que ahora el diodo que está encendido es el que está a la salida de la primera compuerta, puesto que nivel bajo en la entrada, nivel alto en la salida. En la segunda compuerta tenemos nivel alto en la entrada, que es el que provee la salida de la primera compuerta, y por supuesto nivel bajo en la salida, puesto que el diodo está apagado. Realizaremos otra prueba más utilizando este circuito que forma parte de la entrega. Es una punta de prueba de niveles lógicos y está formada apenas por 4 resistencias, un transistor y un diodo emisor de luz de características especiales, puesto que es doble. Es un diodo que tiene 3 terminales, el central es el común y los extremos prende verde o rojo según cuál sea el extremo que está con energía. Cuando los dos extremos están sometidos a tensión positiva, prenderán los dos diodos simultáneamente, dando entonces una coloración anaranjada. Esta punta de prueba tiene 2 terminales que permiten conectarla al mismo circuito que estamos analizando. Colocaremos aquí el positivo y el negativo, sin que la punta toque nada. El diodo debe permanecer apagado, pero basta que toquemos con ella, en este caso el positivo, vemos que adquiere una coloración rojiza, mientras que al hacer contacto en el negativo, la coloración que toma es verdosa. Repasaremos entonces rápidamente con la punta los niveles lógicos que estábamos hablando. Tenemos en la primera entrada color verde, un 0. La salida de la primera compuerta, un 1, pues se torna rojo. La entrada de la segunda compuerta, el mismo nivel alto, puesto que están interconectadas, y a su salida, invertida nuevamente, nos denota un nivel lógico bajo, 0 volts. Recomendamos entonces el armado de esta simple punta de prueba que, como dijimos, forma parte de las instrucciones de la entrega de este capítulo.
Analizaremos ahora la tabla de la verdad de un integrado 7402 que, como vemos, está constituido por 4 compuertas NOR. Utilizaremos una sola de ellas, colocando en su salida un diodo testigo que nos permitirá reconocer el nivel bajo o alto, y también mantendremos en sus entradas sendos diodos que nos permitirán reconocer el nivel alto o bajo en las entradas. Realizaremos entonces la tabla de la verdad, completándola cuando sus dos entradas estén en 0, su entrada B, que para nosotros es la número 3, esté en 0, y la A, que para nosotros era la 2, esté en 1, anotando su nivel de salida, 0 o 1. Lo mismo en el caso en que la compuerta 3 esté en 1 y la 2 esté en 0. Y finalmente, cuando las dos compuertas están en nivel alto, 1, anotaremos sus respectivas salidas. En estos momentos, las dos compuertas están en nivel bajo. Lo confirman los diodos testigo y, como vemos, su salida es un 1, puesto que el diodo que está allí ubicado está encendido. Pasaremos la compuerta número 2 a 1. Este diodo es el que está conectado a la compuerta que está en la pata 2 y que para nosotros es la A. Está en 1, su otra entrada está en 0 y su salida está en 0. El tercer caso, colocaremos ahora la entrada A a nivel 0, la B a nivel 1, lo cual demuestra su diodo, y su salida permanece en 0. Cuarta situación, sus dos entradas están en 1 y, como vemos, su salida permanece en 0. De acuerdo a esta práctica, esta compuerta NOR solamente da nivel alto cuando sus dos entradas estaban en 0, que era esta situación. Eso lo anotaremos en la tabla. Ustedes deben realizar las anotaciones pertinentes de estos y de las otras prácticas que se sugieren en el manual. Revisaremos la tabla de la verdad de un circuito integrado 7400, el cual contiene 4 compuertas NAND. Son AND inversoras. Usaremos aquella que tiene sus entradas en las patas, en los pines 1 y 2, A y B, y su salida en C. Ustedes deben completar
la tabla de la verdad correspondiente. Hemos realizado entonces las conexiones de la entrada A en la pata 1, manteniendo un diodo testigo que nos permita reconocer el nivel lógico 0,1 de su entrada. La entrada del pin 2 o B con su correspondiente diodo, que también nos permitirá reconocer el nivel lógico 0,1 que apliquemos. Y finalmente en su terminal 3 la salida, y este diodo nos indicará el nivel lógico que allí exista. Comenzando entonces con la comprobación de la tabla de la verdad, ponemos sus dos entradas A y B en 0. Los dos diodos permanecen apagados. Su salida es un 1 lógico, puesto que el diodo está encendido. Pasaremos la entrada A a nivel lógico 1 y comprobamos que la salida permanece encendida. Pasamos nuevamente a A0 y llevamos B a 1. Lo cual nos confirma la situación de los diodos de entrada. Y la salida se mantiene encendida, denotando un 1 lógico en ella. Finalmente, sus dos entradas A y B a nivel lógico 1, como nos indican los diodos testigo, y comprobamos que ahora la salida está en 0. En consecuencia, estos resultados deberemos escriturarlos en la tabla de la verdad correspondiente. Procederemos a usar nuevamente nuestra punta de prueba. Recordemos que debemos conectarla a la alimentación que estamos utilizando de 5 volts. No necesitamos una fuente separada. Y ahora verificaremos los niveles en las entradas. Entrada A, nivel bajo. Entrada B, nivel bajo. Salida, nivel alto. Simplemente cambiaremos el nivel de la entrada B y verificaremos nuevamente. Entrada A, nivel bajo. B, nivel alto. Salida, nivel alto. Realizaremos ahora el armado de un multivibrador con dos compuertas NOR pertenecientes a un circuito integrado 4001. Utilizaremos aquellas compuertas cuyas entradas son los pines 1 y 2 y la salida 3 del integrado, compuerta A, y la B, cuyas entradas son 5 y 6 y su salida 4. Además de las compuertas, vemos que los únicos dos elementos son una resistencia de 680 mil ohmios y un condensador de 0.01 microfaradio. Tendremos dos salidas que nos entregarán la misma señal, una forma de onda cuadrada, con la diferencia de que estarán en contrafase, es decir, mientras la salida vaya hacia valores positivos,
el mismo instante ese, la salida B irá hacia valores negativos. La frecuencia de la oscilación, dados los valores de R y C, será de aproximadamente 1 kHz, lo cual podremos confirmar con el uso del osciloscopio. Hemos colocado el integrado en el protoboard. Su pin 14 va conectado a positivo, su pin 7 a masa. Uniremos, según el circuito que ustedes tienen, los pines 1 y 2, que son las entradas A y B de la compuerta A. Uniremos a continuación los pines 5 y 6, que son a su vez las entradas A y B de la compuerta B. Colocaremos una conexión entre los terminales 3 y 5, el 3 salida de la compuerta A, el 5 entrada de la compuerta B. La resistencia de 680.000 ohmios irá entre 2 y 5, que en este caso el 6 es lo mismo, puesto que están unidos. El condensador de 0.01 microfaradios o 10.000 picofaradios irá entre las compuertas 4 y 1, que en este caso, al estar el 1 unido con el 2, por razones de tamaño físico nos conviene hacer la conexión entre el 2 y el 4. Finalmente colocaremos las dos salidas. La salida A en el pin 3 y la salida B en el pin 4. Y los extremos de estos cables tendremos entonces allí las dos señales que están, como decíamos, en contrafase. En el osciloscopio utilizaremos los dos canales conectando la salida A en el canal 1, que es este trazo que vemos aquí, y la salida B en el canal 2, que es el trazo que vemos aquí. Hemos conectado el canal 1 en la salida A, el canal 2 en la salida B. Procederemos ahora a conectar la fuente de alimentación. Observamos entonces que el canal A, o la salida A conectada al canal 1 del osciloscopio, generan esta forma de onda, que es una forma de onda cuadrada que varía rápidamente entre nivel 0 y 5 volts a una frecuencia determinada, como relatábamos anteriormente.
En el mismo instante, en el canal B, conectado a la entrada 2 del osciloscopio, vemos que la señal toma valores inversos a los del canal anterior. Mientras aquí pasa de 0 a 5 volts, aquí pasa de 5 volts a 0. Podríamos desplazar el canal B y vemos efectivamente las dos señales que están en contrafase. Podemos calcular con exactitud su frecuencia midiendo el tiempo que dura un ciclo. Esto nos dará el periodo de la onda. El inverso será la frecuencia. Realizaremos ahora una modificación de nuestro circuito, introduciéndole un dispositivo de gatillado. Esto funciona de la siguiente manera. El terminal que corresponde al gatillo, según esté conectado a valor lógico 1 o valor lógico 0, determinará qué circuito oscile o se detenga. La modificación que hemos realizado es separar la conexión que había entre los pines 1 y 2, colocar una resistencia del pin 1 a masa y conjuntamente el terminal de gatillo, el cual alternativamente conectaremos a la tensión positiva y a la tensión negativa de masa. Realizaremos ahora la modificación del circuito, recordando que para cualquier modificación deberemos desconectar la fuente de alimentación. Retiraremos la conexión entre las patas 1 y 2, colocaremos la resistencia entre el pin 1 y masa, colocaremos el terminal de gatillo, que también va conectado al pin 1, y finalmente conectaremos la alimentación. Al conectar la alimentación y estando el gatillo desconectado, vemos que el dispositivo oscila normalmente. Si pusiéramos el gatillo a masa, estaríamos en la misma situación, puesto que recordemos que el gatillo desconectado en última instancia pone el pin 1 también a masa a través de la resistencia. Pero si ahora conectáramos el gatillo al positivo, aparecería un 1 en la compuerta 1 y el efecto sería que el dispositivo ha cesado de realizar su oscilación. En el instante que liberáramos el gatillo del punto positivo, el dispositivo volvería a oscilar normalmente, realizando
la conexión y desconexión intermitente, vemos que efectivamente alterna entre oscilar y no oscilar. Flip-flop. Los dispositivos llamados flip-flops también están constituidos básicamente por compuertas. A continuación, construiremos uno de ellos recurriendo a dos compuertas NOR. En este caso, se trata de un flip-flop RS. Recordemos que el flip-flop RS tiene la entrada set, que pone la salida Q en 1, la entrada reset, que pone a Q en 0 y a no Q en 1. Y como vemos, hemos recurrido a dos compuertas NOR conectadas de la siguiente forma. Una de las entradas, que es el pin 1, configura el terminal set. De la otra compuerta, el pin 5, configura el terminal reset. Y luego va interconectada la salida de la primera compuerta en el pin 3 con la entrada de la segunda compuerta en el pin 4 y la salida de esta del pin 6 con la entrada de la primera en el pin 2. Solamente a los efectos de la visualización del estado lógico hemos incluido los dos diodos emisores de luz a los terminales de salida Q y no Q en los pines 3 y 6. Observaremos entonces su funcionamiento. Como vemos, hemos colocado el terminal amarillo como entrada set y el terminal verde como entrada reset. El diodo emisor de luz conectado al pin 3 representa el estado de la salida Q, mientras que el diodo emisor de luz conectado al pin 6 representa el estado de la salida no Q. Conectaremos la fuente de alimentación y el dispositivo se ha inicializado en Q0, no Q1. En los terminales set y reset se encuentran conectados a uno lógico, por lo tanto el flip-flop está en estado sin cambio. Bueno, aquí vemos que al tocar con set a 0 volts, o sea, poner un 0 en set, el dispositivo ha cambiado de estado, estando encendido ahora el LED que corresponde a Q y habiéndose apagado el LED que corresponde a no Q. Vuelta la terminal set a positivo, continúa en estado sin cambio. Nada ocurriría si tocáramos repetidamente ahora con set a 0 volts, pero bastaría poner un 0 en reset para que el dispositivo
cambiará nuevamente de estado, apagándose, pasando a 0, Q, y quedando a 1, no Q. Vueltas a la posición de un 1 lógico en las entradas Q, set y reset, el dispositivo sigue sin cambio. Y cada vez que alternativamente entre un pulso set y reset, set y reset, se produce el cambio de estado del dispositivo. Agregando 2 compuertas más, transformamos nuestro flip-flop RS en un flip-flop RS sincrónico con entrada de clock. Observemos que no han habido grandes transformaciones, sino simplemente la entrada de set la hemos mediatizado a través de la compuerta cuyas 2 entradas son los pines 9 y 10, salida 8, y la entrada de reset a su vez ha sido mediatizada a través de la compuerta cuyas entradas son los pines 12 y 13 y su salida el pin 11. Entonces ahora los terminales 9 y 13 se han transformado en los set y reset del flip-flop, mientras que la unión de los pines 10 y 12, 2 entradas respectivas de estas compuertas, se han transformado en entrada de reloj. Hemos mantenido nuestros LED a los efectos de poder reconstruir la tabla de este dispositivo. Vemos las transformaciones realizadas. Hemos unido terminal 1 con el 8, terminal 5 al 11, hemos unido los terminales 10 y 12 y de allí sale el terminal de reloj, mientras que set ahora está en el terminal 9. Y reset en el terminal 13. El circuito de la punta de prueba que forma parte de esta entrega y que hemos utilizado es lo que ustedes ven en pantalla, y entendemos conveniente realizar una breve explicación de su funcionamiento. Los 2 diodos de 1 verde y de 2 rojo son los elementos encargados de revelarnos si la punta está ubicada sobre un punto que tiene nivel lógico bajo, y en ese caso se prenderá el diodo verde, o nivel lógico alto, y en ese caso prenderá el diodo rojo. Es de destacar
que estos dos diodos pueden estar contenidos en una sola unidad o pueden ser diodos independientes. Pero analicemos el funcionamiento del dispositivo. Cuando la punta de prueba esté conectada a un punto de voltaje positivo asimilable a un 1 lógico, observemos que el ánodo del diodo D1 recibe a través de R1 tensión positiva, lo cual lo hará conducir, produciendo como consecuencia de ello iluminación. Mientras tanto, la misma tensión positiva aplicada al punto de unión de R3 y R4 hará conducir a saturación al transistor T1. Esa corriente de saturación del transistor T1 determinará que en su colector el voltaje sea de muy bajo nivel, aproximadamente 0,5 volts. Ese voltaje resultará aplicado al ánodo del diodo D2, lo que hará imposible la conducción, teniendo presente que un diodo emisor de luz necesita de 1,4 a 2,2 voltios según el tipo de diodo para la corriente directa y la consecuente emisión de iluminación. Resumiendo, al recibir por la punta de prueba voltaje considerado 1 lógico, prende el diodo D1, el diodo D2 está apagado. Cuando la punta de prueba esté conectada a 0 volt o una tensión muy baja, el diodo D1 no recibirá la tensión necesaria para hacerse conductor, tensión que recordemos debería superar por lo menos entre 1,4 y 2,2 voltios, por lo cual permanece apagado. Mientras tanto, el punto de unión de R3 y R4 quedará a un nivel de tensión muy bajo que no permitirá la conducción entre emisor y base del transistor T1, y al no haber corriente entre emisor y base, o esta ser muy pequeña, la corriente entre colector y emisor o no existirá o también será relativamente pequeña. La caída de tensión entonces en la resistencia 2 será nula o de poca entidad, y el diodo D2 recibirá en su ánodo una tensión positiva que excederá largamente los 2,2 voltios. Resumiendo, el diodo D2 está encendido y el diodo D1 está apagado. La tercera situación es la situación normal de la punta cuando ésta no está conectada
a ningún punto, y entonces el circuito, a través de fundamentalmente la resistencia R3, R4 y el diodo base emisor, está previsto que este transistor se mantenga en conducción casi al nivel de saturación, la caída de tensión en R2 sea grande y el diodo D2 no pueda encender, pero el mismo voltaje que hay en este punto queda aplicado a través de R1 al ánodo de D1. Este voltaje, vista la diferencia de valores entre R3 y R4, es prácticamente muy pequeño y determina que en este punto no aparecerá nunca un voltaje superior a 1 volt, y con 1 volt D1 no puede conducir, de forma que en condiciones normales la punta de prueba permanece, como vimos en las aplicaciones prácticas, apagada. Sistema de luces secuenciales. Las compuertas y flip-flops con los que hemos realizado las prácticas, que por otra parte ustedes deben completar, todas las que están sugeridas en el material que les ha sido enviado, forman circuitos más complejos. Como habíamos anunciado anteriormente, los vamos a invitar a armar un sistema de luces secuenciales, el cual funciona justamente con dispositivos electrónicos que están basados en estos elementos, compuertas y flip-flops. El circuito está formado por un 555 como oscilador. Este integrado genera pulsos de onda cuadrados, los cuales entran al segundo integrado por el pin 14, el cual es un 4017. Circuito encargado de contar, en nuestro caso, hemos reseteado el contador a los efectos de que vaya habilitando un canal de estos 4 que están en secuencia, pero este integrado admite habilitar secuencialmente hasta 10 canales. Las salidas habilitan a su vez canales de luces que llamaremos canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, y que a través de triacs son capaces de manejar luces ubicadas en los terminales CH. Esas lámparas pueden ser, por ejemplo, de 220 volts y pueden manejar cada uno de los canales aproximadamente unos 400 watts
de acuerdo al TRIAC que se utilice. Los valores de P1 y C1 definirán la frecuencia de oscilación del 555 y en consecuencia definirán la velocidad de variación de encendido de los canales. Pero observemos el circuito operando el potenciómetro P1 permite alterar la velocidad de parpadeo de los canales. Nosotros hemos sustituido para esta demostración los TRIACs que van colocados en la salida de cada canal por estos diodos emisores de luz a los efectos de permitir la observación. Pero el funcionamiento, en caso de contar con los TRIACs instalados y las lámparas de 220 volts, funcionaría de acuerdo al mismo comportamiento. Observen cómo al variar la posición del potenciómetro logramos una variación de la velocidad. Si no fuera suficientemente lenta la velocidad alcanzada, podemos alterarla cambiando el condensador C1, que en el circuito es de 1 microfaradio, aumentando su capacidad, por ejemplo, a 2, 5 o 10 microfaradios. El efecto sería entonces un enlentecimiento de la velocidad de cambio del encendido de los canales. Recordemos que la alimentación para el circuito debe ser separada de las lámparas de 220 volts, pues él trabaja con 12 volts y sus terminales negativo y positivo van conectados en los puntos señalados. En el próximo capítulo seguiremos con electrónica digital. Analizaremos decodificadores, contadores, displays, dispositivos electrónicos de uso en la industria, comercio y el hogar. Veremos su funcionamiento y circuitos de aplicación. ¡No se lo pierda!